Si estás con ganas de emigrar a Italia o estás pensando y estudiando cómo es emigrar a Europa y tenés esa idea generalizada de que viniendo acá a Europa y especialmente a Italia te vas a hacer rico o vas a ganar mucha plata rápidamente, te voy a contar que eso no es verdad, pero tampoco te voy a tirar abajo esa idea y ese sueño que tenés. Si te quedás en este video vas a descubrir los mitos y verdades de emigrar a Italia con todos sus detalles. Hay una cierta creencia de que emigrar a Europa o especialmente a Italia, que si venís acá te vas a hacer rico o vas a ganar mucho dinero. Te quiero mostrar ciertos ejemplos reales de gente que conozco, de mis propias vivencias, de cómo son las cosas acá realmente, porque hay mucha propaganda y sobre todo enlazado con esto que tiene que ver con la ciudadanía italiana, como que es un combo que te venden la ciudadanía para que te vengas a vivir a Italia y te vaya fenómeno así mágicamente y de la nada. Por eso en este video es enmascarar estos mitos y ofrecerte una visión más realista, mucho más realista de lo que por ahí te quieren vender, de que todo es color de rosa, cuando no es así. Como te dije antes, muchas personas creen que viniendo a Italia, emigrando por ejemplo a ciudades grandes como Milán, Roma, Firenze, Torino, van a conseguir trabajo rápido y se van a enriquecer rápidamente. Te cuento que podrás conseguir trabajo rápidamente, esto va a depender, como te cuento en otro de mis videos, de tu capacidad, de tus estudios y de los contactos que hagas apenas llegas acá, pero te quiero decir que los sueldos no son por ahí como la mayoría cree o como pensamos. En mi caso también me pasó que pensamos que los sueldos eran demasiado altos y que bueno. Hablemos un poco del costo de vida, de cómo son los salarios en Italia, partiendo de la base de que no hay un salario mínimo establecido. Por lo tanto, un factor en contra que tenemos a la hora de encontrar un trabajo con un estipendio fijo, digamos. Entonces, al no tener un piso, el empleador te va a ofrecer lo que quiere y vos si lo tomás bien y si no, viene otro. No hay ningún problema. Hay trabajo, hay movimiento, sí, pero los sueldos por ahí no son los que estamos esperando nosotros o lo que creíamos antes de pisar el territorio italiano. Al plantear el costo de vida en estas grandes ciudades como Milán, Roma, Torino y Bolonia, por dar un ejemplo, tenemos que tener en cuenta a qué trabajos podemos llegar a acceder como inmigrantes, como personas que recién llegamos a este país, y tenemos que ver cuál es el costo de vida y a qué nos vamos a afrontar cuando tengamos que pagar o conseguir una vivienda, pagar el transporte si es necesario, el transporte público y tantas otras cosas más de impuestos que tenemos que pagar que vienen con lo que sería el afito, el alquiler de un lugar, una vivienda. Entonces tenemos que plantear qué laburos qué trabajos podemos conseguir, cuál es el salario, que te puedo decir que depende de la zona, ¿no? En estas ciudades puede ser de 1.000, 1.200 euros, los trabajos que podemos aspirar como inmigrantes que recién llega a Italia, por ejemplo. El trabajo de camarero se paga 1.200, 1.250 euros, ya sea en Milán, Bolonia, Torino. Es un estimado, ¿no? Puede variar, depende el empleador que te toque, la empresa que te toque, pero más o menos ese es el valor que se maneja. Ahora, ¿cuánto sale una vivienda en una de estas ciudades? Por ejemplo, ganamos 1.200 euros como camareros en un restaurante en Milán. ¿Cuánto nos cuesta un alquiler en Milán? Es muy amplio, puedes conseguir habitaciones compartidas desde 600, 500 euros mínimo. Después, si querés ya mudarte a un apartamento, vas a tener que desembolsar no menos de 1.200, 1.300 euros como mínimo, un monoambiente muy chico, con pocas comodidades, digamos. Entonces hay que poner en una balanza todo ese tipo de cosas. La realidad del mercado laboral es que existen diferentes trabajos para los que son los inmigrantes en Italia, y entre ellos vamos a encontrar trabajos como cuidado de personas, el trabajo en la construcción, en lo que es todo hotelería y turismo, trabajos donde vamos a percibir un salario inferior a si tenemos un título de estudio, un título universitario y podemos acceder a otro tipo de trabajo. Esto es si tenés la posibilidad de tener los papeles y estar legalmente en Italia, permanecer legalmente en Italia. Ahora, si hablamos de lo que es el mercado informal, digamos, donde van a entrar todos los inmigrantes que no tengan papeles, van a terminar trabajando en negro, van a quedar marginados, lo cual no te permite acceder a ciertos beneficios y a ciertas cosas como la salud gratuita, no vas a poder acceder a beneficios económicos, planes o
cualquier otro tipo de ayuda del Estado al no estar registrado legalmente. Es necesario remarcar la brecha que existe entre el norte de Italia y el sur de Italia. Por ejemplo, la diferencia más grande sería la industrialización que tiene el norte con respecto al sur. Hay muchas más industrias y empresas en el norte que lo que es el sur. Por lo tanto, va a haber mucho más trabajo, inmigración incluso del sur hacia el norte, de los que viven en el sur. La juventud que quiere estudiar o que quiere progresar en Italia se muda al norte de Italia, donde las oportunidades económicas son un poco más elevadas que en el sur. En el sur también hay lugares donde se puede conseguir trabajo en lo que es hotelería y turismo, pero se limita solo a lo que sería el verano, o sea que es una temporada. Después en invierno prácticamente es muy difícil encontrar trabajo porque se reduce esa cantidad de demanda, lo cual implica que si estabas contratado en verano te dejen sin trabajo en invierno, y eso no está bueno. En cambio en el norte, en ciudades grandes, tenemos la posibilidad de trabajar durante todo el año porque las ciudades generalmente son turísticas, como Milán, por ejemplo, Venecia, son turísticas todo el año y el flujo de turistas, valga la redundancia, es constante. Entonces por ahí podés llegar a mantener el trabajo no solo en temporada. En lo que respecta al norte, la brecha salarial también es importante destacar porque los sueldos del sur no son los mismos que en el norte. Si de camarero en el norte te pagan 1.200 euros, en el sur es muy probable que te paguen entre 600 y 800 euros. También debemos mencionar, el proceso migratorio no es solo un reto económico, sino también emocional. Tener, por ejemplo, gente conocida o contactos ya previamente antes de emigrar es algo ideal, pero no todos tenemos esa posibilidad. Lo que quiero decir es que ayuda de una manera importante a que emocionalmente tengamos un cierto apoyo, digamos, ¿no? De alguien conocido o algún contacto por el estilo. Es muy importante hablar de las costumbres y de la barrera idiomática, porque si nosotros somos latinoamericanos, si venimos a un país donde se habla otro idioma, pero que también tiene raíces latinas, no va a ser difícil empezar a hablar italiano, pero al principio puede llegar a costarte, y más cuando tenés que hacer trámites, que es la parte más fea y burocrática de cuando uno emigra y llega a otro país. Hacer los trámites es totalmente algo nuevo para nosotros y es muy difícil expresarse con términos nuevos que no conocemos. Por eso recomiendo siempre que se estudien el idioma del lugar a donde van a ir. Muchos sabrán, o tal vez no, y por eso te lo cuento en este video, que la burocracia italiana es básicamente algo muy difícil de afrontar. Muchas trabas para todo tener que pagar, es algo bastante engorroso que vamos a tener que afrontar. Y eso desde que llegamos a Italia, ¿no? Si llegamos para tramitar la ciudadanía, como fue el caso mío, puede llevar incluso meses o hasta un año. Entonces tenemos que saber a qué nos enfrentamos, ¿no? Llegamos y no vamos a ser ciudadanos rápidamente, entonces vamos a tener que por ahí conseguir trabajos en negro, trabajos que no son los mejores. Se hace difícil también por ese lado. Teniendo una ciudadanía europea se torna todo mucho más fácil, ni hablar de la gente que no tiene la posibilidad de hacer una ciudadanía. Hacer un permiso de residencia puede llevar muchos meses también. Para obtener la ciudadanía, si vos tenés la suerte de conseguir un trabajo en este lugar, una empresa te contrata, haces el permiso de residencia, el permiso de soggiorno, tenés esa posibilidad, tiene que pasar 10 años estando viviendo en Italia para que vos puedas reclamar la ciudadanía italiana. Tiene que ser 10 años viviendo continuamente, ininterrumpidamente en el territorio italiano, y de esa manera podés obtener la ciudadanía italiana. En el caso de los venezolanos, al venir como refugiados, digamos, escapando de una dictadura, de un país que está en dictadura, como es el caso de Venezuela, ingresan a Italia y tienen la posibilidad de obtener la ciudadanía en 5 años. No sé si esto lo sabía alguien, pero es muy importante porque 5 años es muy poco para alguien que por ahí no tiene la posibilidad de obtener ciudadanía italiana por descendencia, por sangre. Entonces de esta manera pueden obtenerla en 5 años, algo muy positivo. ¿Por qué digo la mentira de que inmigrando a Italia te vas a hacer rico, vas a ganar mucho dinero rápidamente? Bueno, básicamente porque tenés que saber todas estas cosas que por ahí no muchos te lo dicen. El tema de la burocracia, el tema de cuánto tiempo te lleva hacer un trámite.
cuánto tiempo te lleva hacer un trámite que es bastante engorroso, es importante saberlo de antemano. Si vos lo podés prevenir o venís preparado, tenés que venir preparado psicológicamente, y no solo eso, sino que también económicamente. Tenés que venir con un billete como para poder subsistir hasta establecerte y conseguir un trabajo. También el tema de vivienda es difícil conseguir, me pasó a mí y le pasa a mucha gente, es difícil, habrá gente que tiene suerte, gente que no, pero es difícil encontrar un lugar estable para vivir. Vas a tener que gastar en hoteles, B&B o alquileres turísticos, digamos, que son mucho más caros que los alquileres a largo periodo. Entonces tenés que venir preparado con todas estas cosas, y por eso el título, por eso resaltando esto. Lo que no quiere decir que sea un lugar interesante para vivir al momento de emigrar, y más teniendo en cuenta nosotros que venimos de Latinoamérica, donde las economías no son estables, fluctúa todo el tiempo, un día estás bien, al otro estás mal. En mi caso de Argentina es así. Esperemos que ahora se empiece a estabilizar, no sabemos, el tiempo dirá. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que no todo es tan color de rosa, pero tampoco todo es tan negativo, si no yo tampoco estaría acá en Italia viviendo, claramente. Solamente te preparo, te digo las cosas, los pros y los contras de lo que te vas a encontrar. Hay gente que me pregunta, che, ¿cuánto tiempo lleva esto? ¿Cuánto tiempo? Si quieren, tienen preguntas, por supuesto, me pueden dejar en los comentarios las dudas que tengan. Yo trato de responder a todo el mundo, me lo dejan en los comentarios y yo les respondo. Entonces, emigrar no es solo una cuestión económica, sino una cuestión la cual tenemos que pensar y estudiar mucho, estar bien conscientes de la decisión que vamos a tomar, de las decisiones que vamos a tomar a partir de la decisión de emigrar, porque es una cadena que te lleva una cosa, te lleva a la otra, y ver cómo podemos sobrellevar todas estas cosas que hay que tomarlo a conciencia. Siempre conciencia, firme, para adelante, y va a ir todo perfectamente bien. Así que los invito a dejar un like si te gusta este video, compartirlo con alguien que le pueda interesar, y espero que nos veamos en el próximo video. ¡Chao!